Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Madonna con abrigo de piel, de Sabahattin Ali. Sabahattin Ali nació en 1907. Fue uno de los pioneros de la literatura turca moderna. Educado en Turquía y Alemania, escribió poesía, novelas y relatos. Hombre de letras, gran erudito y socialista convencido, fue propietario y editor de un popular semanario de sátira política en los años 40. Encarcelado 2 veces por sus críticas al gobierno de Kemal Atatürk, sus libros fueron prohibidos después de su muerte hasta 1965. Sabahattin Ali murió en circunstancias nunca aclaradas en 1948 mientras intentaba cruzar la frontera búlgara, escapando de su país natal donde no podía ganarse la vida ni siquiera como profesor. Madonna con abrigo de piel fue editada en formato de libro en 1943, aunque fue publicada por entregas en un periódico entre 1940 y 1941. Cuenta la historia de un joven turco que vive una gran historia de amor en Berlín. Es una novela impresionante, profunda, triste y conmovedora. Vamos allá. De entre todas las personas que he conocido a lo largo de los años, nadie me ha causado una impresión tan fuerte. Pasan los meses y esa sensación sigue presente en mi vida. Cuando estoy a solas, se me aparece la cara de Raif Efendi, con su expresión ingenua y esa mirada ausente que se esforzaba por sonreír cada vez que coincidía con otra mirada. Raif no tiene nada de especial ni de extraordinario. Es un tipo de lo más corriente, uno de tantos con los que nos cruzamos todos los días sin siquiera mirarlos. Cuando vemos a personas así, a veces nos preguntamos ¿para qué viven en realidad? ¿Qué sentido tiene su existencia? Pero nos lo cuestionamos porque solo nos fijamos en el exterior. Después de perder mi modesto empleo en el banco, todavía no sé por qué me despidieron, me dijeron que era por motivos económicos, pero una semana después ya habían puesto a otro en mi lugar. Estuve bastante tiempo buscando trabajo por Ankara. Un día encuentra a un antiguo compañero del colegio que ha prosperado y que tiene una empresa y le da trabajo, más bien crea un puesto de trabajo a su medida. Será el enlace con los bancos. Le dice que va a compartir despacho con el traductor de alemán, Raif Efendi. Raif es un hombre de pelo canoso, gafas de carey y mal afeitado. Raif no parece sentir la más mínima curiosidad y con la cabeza inclinada se ocupa de lo suyo como si el nuevo no estuviera allí. De vez en cuando levanta la vista como si buscara la palabra más adecuada y cuando sus miradas se encuentran, Raif hace un gesto parecido a una sonrisa. Aunque de perfil y desde arriba parecía bastante mayor, su cara, especialmente cuando sonreía, irradiaba una inocencia infantil que cautivaba. El bigote, rubio y recortado, acentuaba esa expresión. Por las mañanas, Raif llega justo a la hora de entrar. Al mediodía, come en el despacho y por las tardes, después de hacer algunas compras, se va enseguida a su casa. Aunque su compañero de despacho se lo propone en varias ocasiones, nunca quiere tomarse un café con él. Dice que le esperan en casa. Por eso, el nuevo piensa que Raif es un feliz padre de familia. Cada cierto tiempo, Raif Efendi enferma y se ausenta de la oficina. En general, son resfriados sin importancia, pero una pleuresía que tuvo hace tiempo lo ha hecho muy precavido. Al menos síntoma de constipado, se encierra en casa y cuando por fin sale a la calle, lo hace con varias capas de ropa interior de lana. A pesar de su puntualidad y dedicación, en la oficina lo maltratan. Le regañan mucho y a veces sin motivo. Y un día, que el jefe le ha gritado, Raif coge un lápiz y se pone a garabatear en un papel. No son los movimientos nerviosos de alguien furioso que está pensando en otra cosa. Incluso en la comisura de sus labios se esboza una sonrisa de satisfacción. Yo no podía dejar de mirarlo. Y para mi sorpresa, se hizo visible una expresión nueva en su cara. Parecía que alguien le diera pena. En aquel papelito está dibujado el jefe, en 5 o 6 líneas simples pero magistrales. La boca abierta en forma de rectángulo, la ferocidad animal y una vulgaridad indescriptible. Los ojos que parecen hundirse en la impotencia a pesar de que pretenden taladrar con la mirada. La nariz, cuyas aletas se extienden de manera hiperbólica hasta las mejillas, dándole una expresión aún más fiera a la cara. Pero, a pesar de su gesto primitivo y fiero, tiene un aspecto que da lástima. Al mismo tiempo,
El dibujo me descubrió quién era Raif Efendi. Ahora entendía mejor su tranquilidad inquebrantable y su timidez característica al relacionarse con los demás. ¿Cómo iba a alterarse o enfadarse alguien que conocía tan bien a quienes lo rodeaban, capaz de leer como un libro abierto el corazón de las personas? Raif Efendi le cuenta que durante un tiempo, hace muchos años, se entretuvo con la pintura y a partir de entonces su compañero de despacho empieza a sentir un gran interés por todo lo relacionado con Raif Efendi. Aprovecha cualquier ocasión para hablar con él y conocer algo de su verdadero carácter. Va a su casa por primera vez durante una de sus bajas por enfermedad en la que la indisposición dura más de lo habitual. Le abre la puerta una niña de unos 12 años. La casa es un poco caótica, porque allí vive también la cuñada de Raif con sus hijos y sus 2 cuñados. La habitación en la que descansa Raif Efendi es un cuarto diminuto y en su interior se alinean un montón de camas blancas muy juntas, como en el dormitorio de un internado o el pabellón de un hospital. Recostado en una de ellas y tapado con una colcha hasta las orejas está Raif Efendi. La mujer de Raif es una mujer regordeta de unos 40 y tantos años, con el pelo corto cayéndole sobre las orejas y la cara. ¿Ha traído algo para traducir? Sí, tiene que estar listo mañana. Enviaron un mensajero a primera hora y quería saber cómo se encontraba. Parecía sorprendido, como si se preguntara si de verdad me interesaba por él, y yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para convencerlo porque era la primera vez que veía algún tipo de emoción en aquellos ojos. Sin embargo, rápidamente volvió a su antigua imperturbabilidad y a la sonrisa vacía de siempre. Desde aquel día, la relación entre ambos es un poco más cercana. Raif sigue siendo el mismo hombre taciturno e introvertido, pero aún así, algunas tardes salen juntos de la oficina y caminan hasta la casa de Raif. E incluso a veces suben y se toman un café en una habitación con un tresillo rojo. Raif Efendi parece vivir como si se excluyera de su entorno por decisión propia. Tanto en la oficina como en su casa, Raif no solo acepta que personas ajenas a él lo traten como alguien insignificante, sino que además, hasta cierto punto, Raif parece conforme con ello. Y es que alguien que esté tan harto de ser juzgado constantemente de forma equivocada y de sentirse incomprendido por su entorno, puede acabar encontrando una especie de orgullo y placer amargo en su soledad. En esa época, comprendí que a veces no hace falta hablar para buscarnos, para encontrarnos y vernos el alma. No sabría decir qué me enseñó exactamente ese hombre que andaba junto a mí sin abrir la boca y trabajaba frente a mí sin hacer ruido, pero estoy seguro de que han sido cosas que nunca habría aprendido en un aula por muchos años que hubiera estudiado. Pero una vez, la enfermedad de Raif dura más de lo normal. Su compañero de despacho le sigue visitando en casa y el diagnóstico no es bueno. Raif un día le da una pequeña llave y le pide que le lleve lo que hay en su cajón del despacho. En el cajón hay una toalla y al fondo una especie de cuaderno. Cuando se lo lleva, Raif le pide que lo queme, pero su compañero se niega, le pide por favor que le deje leerlo. Siente una curiosidad indescriptible. En las páginas hay frases escritas con letras grandes y erráticas. La primera página no tiene encabezamiento ni nada parecido. A la derecha solo hay una fecha, 20 de junio de 1933. Me despertó una compasión infinita ver que aquel hombre no quería dejar nada tras de sí a los demás y cómo, aun cuando se dirigía hacia la muerte, pretendía llevarse la soledad consigo. Y Raif termina aceptando. Entonces su compañero se mete el cuaderno de tapas negras en el bolsillo y le dice a Raif que se lo traerá al día siguiente y que lo quemará delante de él, que no se preocupe. Le besa la mano para despedirse, pero cuando quiere incorporarse, Raif no le deja. Tira de él y le besa primero en la frente y luego en las mejillas. A Raif le corren lágrimas hacia las sienes. No hace el menor movimiento para ocultarlas o secárselas. Su compañero también se echa a llorar, uno de esos llantos silenciosos cuando se siente una pena auténtica y muy profunda. Cuando llega a su habitación, enciende la lamparita de la mesita de noche y se pone a leer de inmediato el cuaderno escolar de tapas negras de Raif Efendi. Señala Andrés Murensa en El País que actualmente los libros de Sabahattin Ali son devorados por los lectores turcos, en especial los jóvenes. Las 3 novelas que escribió se han convertido en superventas. La principal, Madona con abrigo de piel, que ha vendido más de 1,5 millones de ejemplares en Turquía. Y es que el Ministerio de Educación
lo incluyó en el currículo de lectura y los jóvenes turcos parecen reconocerse en el personaje y en su forma de amar. Pero el libro es mucho más que un desdichado idilio bien contado. Hay dos historias que se entrelazan. Una, la del descubrimiento por parte del protagonista inicial de la novela de su compañero de oficina, Raif Efendi, un hombre de apariencia nimia y al que todos desprecian, y otra, la historia de Raif Efendi. 20 de junio de 1933. Ayer me ocurrió algo extraño que me hizo revivir otros acontecimientos de hace 10 años. Sé que a partir de ahora nunca me abandonarán esos recuerdos que creía olvidados. El cuaderno cuenta que el padre de Raif era de Havran. Raif nació y se crió allí, donde también estudió primaria, y luego fue durante un tiempo a Edremit, que está como a 1 hora de camino para cursar secundaria. Con 19 años, en los últimos días de la Gran Guerra, le llamaron a filas y mientras estaba haciendo la instrucción se proclamó el armisticio. No terminó los estudios. Tras el armisticio, todo se desmoronó. Algunas regiones habían sido invadidas por tropas extranjeras y multitud de bandas que habían aparecido de la nada bajo todo tipo de siglas empezaron a actuar. El padre de Raif decidió enviarle a Estambul. Como dibujaba bastante bien, fantaseaba con la idea de ingresar en la Academia de Bellas Artes de Estambul. Era un muchacho que desde pequeño vivía más en un mundo de fantasía que en la realidad. Era de un natural tan vergonzoso que rozaba lo absurdo y que en muchas ocasiones provocaba que se me malinterpretara. Me hacía quedar como un tonto y me fastidiaba en gran manera. Pintar para el joven Raif es una forma de expresión, una expresión del interior. Raif lo descubre sin ayuda de nadie en la Academia de Bellas Artes, pero pronto deja de asistir a clase. Los profesores no ven gran cosa en él. Está mucho tiempo vagando por Estambul sin saber qué hacer. Son los años del armisticio y la ciudad le resulta insoportablemente impúdica y caótica. Quiere volver a Havran, pero su padre le escribe una larga carta en la que le dice que por la devaluación de su moneda, Alemania se ha convertido en un país muy barato y le propone que vaya allí para aprender el oficio del jabón, particularmente el jabón de tocador, y que así, en un par de años, podrá volver y encargarse del negocio de la familia. Hice los preparativos en una semana y salí hacia Berlín en un tren que atravesaría Bulgaria. No tenía ni idea de alemán. Gracias a las 10 o 12 palabras que memoricé de un libro de conversación durante los 4 días de viaje, pude llegar a la pensión cuyas señas había apuntado en mi cuaderno mientras todavía estaba en Estambul. Raif se pasa las primeras semanas aprendiendo el idioma y paseando por la ciudad lleno de admiración. Pero la fascinación de los primeros días no dura demasiado. En la pensión, una de las huéspedes, Frau van Tiedemann, se dedica a charlar con él para colaborar en su aprendizaje. Raif solicita empleo en una empresa de jabones de lujo y los trabajadores alemanes le reciben bastante bien, pero se resisten a enseñarle los aspectos más enigmáticos del oficio, quizá porque los consideran secretos de empresa o porque no ven a Raif demasiado entusiasmado. De hecho, poco a poco Raif deja de ir a la fábrica y empieza a alargarse los intervalos entre las cartas de su padre, y Raif sigue con su vida en Berlín sin la menor idea de qué va a hacer ni para qué ha ido allí. Cuando está a punto de cumplirse 1 año de su llegada a Alemania, le llama la atención una crítica sobre una exposición de pintores emergentes y decide ir a verla. Todos los cuadros son muy vanguardistas y muy diferentes a todo lo que ha visto hasta entonces. Es muy divertido. De pronto, se detiene ante una pared próxima a la puerta de la sala principal. Me resulta imposible describir mis sentimientos de ese instante, incluso después de tantos años. Recuerdo que sencillamente me quedé clavado delante del retrato de una mujer con un abrigo de piel. Otros visitantes me empujaban por la derecha y la izquierda conforme pasaban, pero yo era incapaz de moverme de donde estaba. ¿Qué tiene aquel retrato? La cara tiene una expresión curiosa, un tanto salvaje, un tanto orgullosa y muy enérgica, como nunca la ha visto antes en una mujer. Tiene la sensación de que no le es desconocido. Aquella cara pálida, aquellas cejas negras y los ojos también negros, aquel pelo castaño oscuro y sobre todo aquella expresión que une la inocencia y la voluntad, un tedio infinito con una personalidad poderosa. Conoce a aquella mujer de los libros que lee desde los 7 años y de los mundos imaginarios que se forja desde los 5. Entre las pieles de gato montés se le ve parte del cuello que, a pesar de quedar en la sombra, es claramente de un blanco mate y sobre él un rostro ovalado y ligeramente vuelto hacia la izquierda,
Sus ojos negros miran a algún sitio como sumidos en reflexiones profundas, como si estuvieran buscando con su último aliento de esperanza algo que sabe con seguridad que no podrá encontrar. Sin embargo, la amargura de su mirada se mezcla con cierta arrogancia y aquel gesto de descreimiento es evidente también en sus labios carnosos, el inferior un poco más carnoso que el superior. Tiene los párpados levemente hinchados, la barbilla puntiaguda y algo curvada hacia adelante, la nariz larga y delicada. Pasé las páginas del catálogo con manos temblorosas. Esperaba encontrar en ellas los detalles del cuadro. Casi al final, en la parte de abajo de la plana, a la altura del número del cuadro, pude leer estas 3 palabras. María Puder, autorretrato. Nada más. Raif permanece allí hasta tarde. De vez en cuando se da una vuelta y rápidamente regresa a él y se queda contemplándolo largo rato. Cada vez que se acerca descubre nuevas expresiones en su rostro y una vida que se va desplegando poco a poco. Le parece que los ojos, que miran hacia abajo, le están observando con disimulo y que los labios se mueven ligeramente. No queda nadie en la sala. Regresa a la pensión, impaciente por cenar y retirarse a su cuarto para imaginarse a solas aquel rostro. Está sorprendido ante semejante agitación en un hombre tan pausado y desapasionado como él. Un artículo del periódico donde ha visto a la crítica dice que la mujer del cuadro tiene un parecido sorprendente con la figura de la Virgen María en La Madonna de las Arpías de Andrea del Sarto y llama al cuadro La Madonna con abrigo de piel. Lo primero que hace Raif al día siguiente es ir a una tienda en la que venden reproducciones de obras famosas y buscar La Madonna de las Arpías. Dejé la reproducción sobre la mesa. Cerré los ojos y pensé en el cuadro de la exposición. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que la persona representada en el lienzo existía en realidad. Era posible encontrársela en cualquier sitio. Lo primero que sentí al pensar en aquella posibilidad fue un gran temor. Para un hombre como yo, que jamás había vivido una aventura amorosa, sería terrible encontrarse por primera vez con una mujer así. A pesar de tener 24 años, Raif nunca ha estado con una mujer. Y el retrato de la mujer con el abrigo de piel le afecta tanto que ni siquiera se atreve a tocarla en su imaginación. Durante días va cada tarde a la exposición, se queda contemplando la Madonna con abrigo de piel y allí permanece hasta que cierran. Hasta que un día se le acerca una joven con la que ha coincidido varias veces en la sala, una mujer de pelo largo, vestida de negro y con un pañuelo enorme en el cuello. Raif deduce que también es pintora por su forma de hablar con los demás. ¿Tanto le interesa este cuadro? Viene todos los días a verlo. Levanté la mirada a toda prisa, pero volví a bajarla de inmediato. La sonrisa de la mujer es excesivamente familiar y un poco sarcástica. A Raif le altera mucho. Las piernas de la mujer, que surgen bajo una falda corta, experimentan una ligera tensión de vez en cuando y llevan por todo el cuerpo una dulce ola que se extiende por debajo de las medias y que nace en las rodillas. La mujer no parece tener la menor intención de irse sin obtener una respuesta. Sí, bonito cuadro. Se parece mucho a mi madre. Ah, así que por eso viene y se queda horas mirándolo. Raif le dice que su madre está en Turquía y ella le contesta que sabía que era extranjero y luego suelta una breve carcajada y se sienta a su lado con actitud relajada. Al cruzarse de piernas, la falda se le abre hasta las rodillas. La mujer le pregunta si no tiene ningún retrato de su madre y Raif siente que ella se está riendo de él, así que hace ademán de levantarse. Ella lo nota y le dice que no se preocupe, que ya se va, que le deja a solas con su madre. Da unos pasos y luego se vuelve a dirigir a él, pero esta vez con un tono serio e incluso un poco triste, que no se parece en absoluto al que ha utilizado hasta entonces. ¿De verdad le gustaría que su madre fuera así? Sí, y no sabe cuánto. Vaya. La mujer da media vuelta y se aleja con pasos rápidos. El pelo corto le golpea la nuca y como tiene las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, el traje de corte estrecho que lleva se le pega al cuerpo y dibuja sus formas. Raif se siente muy desconcertado al pensar en cómo ha dejado al descubierto su mentira con su última frase. Se precipita a la calle sin atreverse a mirar a su alrededor. Piensa que no puede volver a poner un pie en la exposición. Desde que tenía uso de razón me había pasado los días sin saberlo y sin reconocerlo, buscando a una única persona y por eso había huido de todas las demás.
El cuadro me había hecho creer, por un momento, que era posible encontrar a esa persona que buscaba e incluso que podía estar muy cerca de mí. Por eso, la desilusión que ha sufrido esta vez es tan grande. Se aleja aún más de su entorno, se encierra en sí mismo, piensa incluso en escribir a su padre y anunciarle que quiere regresar, pero decide quedarse unos meses más. Vuelve a presentarse en el trabajo y le readmiten. Su amistad con Frau van Tiedemann, la viuda holandesa de la pensión, también se fortalece. Ya de noche, insiste en tomar una cerveza, beben hasta bien entrada la noche, vuelven a la pensión muy borrachos. Se abrazan para no caerse y Raif siente en la cara los labios ansiosos de esa mujer de 35 años. De repente, Raif se fija en una mujer que en ese momento pasa por debajo del poste eléctrico. Raif intenta liberarse de Frau van Tiedemann porque quiere ver a la mujer que se les acerca. Era ella, la cara, que solo entreví por un instante, restalló en mi mente nublada como un relámpago. Era la mujer del retrato que había visto en la exposición, con su abrigo de piel de gato montés, su cara pálida, sus ojos negros y su larga nariz. Era la Madonna con abrigo de piel. Caminaba ajena a lo que la rodeaba, con aquel gesto triste y hastiado que la caracterizaba. Al vernos se sorprendió y por un momento nuestras miradas se encontraron. Vi que pasaba por sus ojos algo parecido a una sonrisa. En la pensión, Raif consigue escabullirse ayudado por otro huésped, Herr Dobke, que aparece por el pasillo, y Frau van Tiedemann decide irse con él. Según Esperanza Castro, el autor pone en boca de sus personajes algunas de sus ideas que hoy podríamos considerar muy avanzadas incluso para las sociedades del siglo XXI. Conociendo la biografía de Ali, educado entre Alemania y Turquía, podemos suponer que mucho del autor está en Raif Efendi. En él vuelca su desesperanza y su falta de fe. Todo lo que destila Madonna con abrigo de piel, las ideas que surgen de la mente de sus personajes, ha hecho de esta un símbolo de apertura, de progreso y de libertad entre la juventud turca de hoy. A la mañana siguiente, Raif piensa que la aparición fue producto del alcohol. Va a la fábrica más temprano que de costumbre. Algo ha cambiado en él. Se ve como director de una jabonería enorme y moderna con sede en Havran. Los olivares de su padre, las dos fábricas de Havran y la jabonería le están esperando. Comprará las participaciones de sus hermanas mayores y vivirá como un respetable comerciante en su región. No obstante, le sobreviene una tristeza inexplicable cuando llega la tarde. Decide cenar fuera para no encontrarse con Frau van Tiedemann y a la vuelta pasa por la misma calle en la que vio a la Madonna con abrigo de piel y aunque se ha convencido de que todo fue una fantasía de su mente, en ese momento ve a alguien que va hacia allí y es la mujer del abrigo de piel. Empieza a seguirla de cerca. Ella no parece notarlo. Raif avanza con la cabeza gacha sin ver otra cosa que la acera, siguiendo el sonido de sus pasos en el asfalto. De repente, el sonido cesa. Unos metros más allá había un cabaret bastante famoso con la entrada iluminada. Sobre un panel enorme que se proyectaba hacia la calle, la palabra Atlantic, escrita con bombillas azules, se encendía y se apagaba, y por debajo de ella, también con bombillas, se dibujaban unas formas que recordaban las olas del mar. Raif pregunta al portero si ha entrado una mujer con un abrigo de piel y el portero le contesta que sí, así que Raif entra. El local está muy concurrido. Hay una pista de baile circular, enfrente una orquesta y alrededor hileras de palcos a oscuras. Más de la mitad de ellos tienen las cortinas echadas. Se sienta a una mesa y pide una cerveza. Alberga la esperanza de encontrársela en una de aquellas mesas con algún canalla, joven o viejo, para así librarse de sus ensoñaciones, pero no la ve en las mesas que rodean la pista de baile. Piensa que probablemente habrá ido a uno de los palcos, pero de repente la sala se oscurece. Solo la orquesta permanece alumbrada por una luz tenue y aparece una joven con un vestido de noche blanco muy escotado que empieza a cantar una de las canciones de moda. La reconocí al instante. Por fin se disipaban mis dudas, esas 1001 suposiciones absurdas. Volví a estremecerme. Podría haberme imaginado a la mujer del cuadro en cualquier situación, incluso pasando de unos brazos a otros. Pero nunca se me habría ocurrido que la vería de esa manera. Esa visión tan patética no encajaba con la mujer orgullosa, sobria y de firme voluntad que había avivado en mi mente. Un joven borracho que está sentado a una de las mesas se levanta lentamente de la silla y cuando la mujer pasa, la besa en la espalda desnuda.
Como si le hubiera picado una víbora, su rostro se contrae en una mueca y un escalofrío que le recorre el cuerpo. Pero al incorporarse, mira al hombre con una sonrisa. Cuando se acerca a su mesa, Raif se pone muy nervioso. Aunque, ¿cómo va a reconocer a un hombre que ha visto a medianoche en una calle oscura? Incliné la cabeza y vi el dobladillo sucio del vestido que arrastraba por el suelo y sobresaliendo la punta de un zapato blanco y abierto. No llevaba medias. En el empeine sobre el nacimiento de los dedos se distinguía una pequeña franja de piel rosada, a pesar de la pálida luz blanca del foco. Cuando mi mirada se posó en ella, me estremecí como si hubiera visto todo su cuerpo desnudo y levanté la vista avergonzado. Cuando sus miradas se encuentran, los ojos de ella le saludan amistosamente, sin una efusividad exagerada, sin una sonrisa burlona. Le saluda como a un viejo amigo. Lo hace parpadeando una sola vez, pero tan explícitamente que no da lugar a dudas. Luego sonríe, pero de una forma limpia, sin doblez. Sentí un deseo inmenso de levantarme de un salto, abrazarla y besarla entre sollozos. No recordaba haber sido tan feliz en toda mi vida. Sentía el corazón henchido. ¿Cómo era posible que una persona reconfortara tanto a otra sin apenas hacer nada? Pero de pronto piensa que le ha tomado por otro. Tras la última canción, la mujer desaparece con pasos rápidos por detrás de la orquesta y las luces vuelven a encenderse. Entonces Raif ve cómo la mujer se dirige hacia él. Cuando llega, le tiende las manos y le pregunta cómo está. Se sienta con él. Parece que está enfadado conmigo. No, ¿por qué dice eso? La voz no le resulta desconocida a Raif. Así que no está enfadado conmigo. Bien, pero ¿por qué no volvió nunca más? En ese momento Raif está seguro de que le ha tomado por otro y no sabe qué contestar. ¿Recibe cartas de su madre? Tras un primer momento de desconcierto, Raif da un salto en la silla. Dios mío, ¿era usted? Raif le coge las manos y a ella se le escapa una carcajada. Es usted bastante peculiar. Es la mujer que se acercó a él en la exposición mientras estaba sentado, absorto ante el cuadro. Pero usted en ese momento no se parecía al cuadro. ¿Cómo lo sabe? Si no me miro a la cara. Me miró varias veces, pero como si no quisiera verme. Raif le pregunta su edad y ella le cuenta que tiene 26. Raif tiene 24. De pronto, ambos se quedan callados. Raif siente que podría pasarse años hablando con ella, pero en ese momento no acuden a él las palabras. Ella tiene el codo derecho apoyado en la mesa y su mano reposa sobre el mantel blanco. Tiene unos dedos finos y delicados que se estrechan hacia las uñas y las puntas rojas como si se le hubieran quedado fríos. ¿Qué frías tiene las manos? Pues caliéntemelas. Se las ofrece de repente. Raif le mira a la cara. Sus ojos transmiten seguridad y determinación. Ella le pregunta por qué no volvió a la exposición y Raif le contesta que pensó que le estaban tomando el pelo. Está solo en Berlín, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, solo, ya sabe, sin nadie. Espiritualmente solo. ¿Cómo explicarle? Tiene un aspecto que... Entiendo. Estoy solo, pero no únicamente en Berlín. Estoy solo en el mundo entero desde que era niño. Yo también estoy sola. Estoy tan sola que podría asfixiarme. Tan sola como un perro enfermo. Ella le propone que podrían ser amigos. Le dice que él tiene algo especial. Raif la mira extrañado. ¿Qué le está ofreciendo en realidad? Por favor, no se le ocurra pensar como lo harían otros hombres. No busque otro sentido a mis palabras. Siempre soy así de clara. Quizá por eso estoy sola. Y entonces hablan del encuentro de la noche anterior, con él abrazado a Frau van Tiedemann. Resulta que ella la conoce, es la hija de su tío materno, pero están distanciadas. Callan un rato. Luego ella le dice que es la primera vez que le ve allí, y él le cuenta cómo la ha seguido y cómo la encontró por casualidad en el mismo sitio 2 noches seguidas. Y de pronto ella le dice que seguirán hablando por el camino y le pide que la acompañe a su casa. En la puerta, ella le agarra del brazo con desenvoltura, mientras con la otra mano le toma de la barbilla. Raif enrojece y ella le dice que es vergonzoso como una jovencita. Le abruma que una mujer le trate de una forma tan desinhibida. Entonces le suelta la barbilla y Raif alza la mirada y ve que en su cara también hay un desconcierto, incluso cierto bochorno. Me pregunté por qué lo hace. Está claro que ella no es así. Entonces, ¿por qué lo hace? Fue como si me leyera el pensamiento.
Soy así. Soy una mujer extraña. Si quiere ser mi amigo, tendrá que tolerarme muchas cosas. Tengo caprichos absurdos, horarios imposibles. En suma, soy una criatura incómoda e incomprensible para quienes son mis amigos. Intentaré entenderla. Caminan unos pasos y María coge del brazo a Raif y empiezan a hablar con una voz indiferente, como si estuvieran charlando sobre cualquier otro tema. Así que va a intentar comprenderme. No es mala idea, pero me da la impresión de que es un esfuerzo inútil. Creo que solo soy una buena amiga a veces. El tiempo lo dirá. Si de vez en cuando inicio pequeñas discusiones, no me lo tenga en cuenta. No me haga caso. Présteme atención. El día que me pida algo, todo habrá terminado. Nada. ¿Entiende? No me pedirán nada. ¿Sabe por qué los odio tanto a ustedes? O sea, a todos los hombres del mundo. Por todo lo que exigen a los demás como si ese fuera su derecho natural. Llegan hasta la casa donde vive María. Le dice a Raif que no vaya al cabaret, que prefiere que se vean de día, que irán a pasear por sus sitios favoritos de Berlín. Antes de que Raif se vaya, María le vuelve a llamar. Raif da un paso al frente con el corazón palpitante. Está dispuesto a lanzarse a sus brazos, pero en su interior crece un sentimiento más intenso, desconcierto, una sensación de desplome, incluso náuseas. María, cuando está muy cerca de él, le acaricia la mejilla y entonces Raif siente un agradecimiento desmedido hacia ella, porque le daba miedo vivir con ella una vulgar aventura. No sería capaz de hacerlo. Es usted una mujer maravillosa. Raif le coge las manos y se las besa. Por un instante, el rostro de María se acerca al suyo y él percibe una calidez en sus ojos que no ha visto hasta entonces. Es como si le abrazaran. Quedan después de comer. Raif se encamina a la pensión con paso rápido, con el cuerpo más ligero que nunca. Cuando llega, está empezando a amanecer. Tal vez, por primera vez desde su infancia, se duerme sin sentirse oprimido al pensar en la sinrazón y el vacío de su vida. Al día siguiente no va a la fábrica. Poco antes de las 2:30 se dirige a casa de María. Raif tiene la sensación de haber estado buscándola, esperándola toda la vida, de haberla encontrado. María Puder se ha convertido en alguien a quien necesita a su lado para vivir. Siente que en las semanas transcurridas desde el momento en que vio el retrato de aquella mujer, ha vivido más que en todos los años de su vida. María Puder me había enseñado que yo tenía un alma, y por primera vez me encontraba con alguien que también la tenía. Por supuesto que todos los seres humanos tienen alma, pero la mayoría no son conscientes de ello y se marchan de este mundo sin saberlo. El alma solo aparece cuando encuentra su alma gemela, y entonces da un paso al frente sin consultarnos ni a nosotros, ni a nuestra razón, ni a nuestros planes. Solo entonces empezamos a vivir de verdad, a vivir con nuestra alma. Son casi las 3:30. Y de pronto Raif ve a María que va hacia él. Lleva una gabardina ligera, una boina azul marino y zapatos de tacón bajo. Sonríe. Al llegar a su lado, María le ofrece la mano. Anda con pasos cortos pero rápidos. Raif tiene la sensación de que su mente se ha vaciado por completo, de que su cerebro no es más que un pedazo de carne palpitante. Ella ni siquiera sospecha su agitación y su zozobra. Se dirigen al jardín botánico. María dice que es el lugar más bonito de Berlín. María le cuenta que es judía, que su madre es alemana y su padre nació en Praga, pero que no profesa ninguna fe. Hablan del trabajo de María en el Atlantic y de su pintura. Debemos hablar con toda claridad de los temas que más adelante podrían enturbiar nuestra amistad. Si viéramos que no íbamos a entendernos, nos despediríamos y cada cual se iría por su lado. Tampoco sería una tragedia. Cualquier acercamiento, cualquier vínculo no es más que una ilusión. Las personas solo pueden conocerse hasta cierto punto. El resto es pura invención. Y un buen día, cuando se dan cuenta de su error, huyen desesperadas. Raif, en cambio, piensa que cuando llegas a conocer a alguien en profundidad, sea quien sea, no es posible intimar del todo con esa persona si no le ocultas parte de lo que has visto en ella. No quiere ser tan franco, tal vez porque sabe que no podría soportar ninguna verdad que le alejara de ella. Le reconcome la sensación de soledad y por eso mismo está dispuesto a engañarse en algunas cuestiones para no perder a alguien tan parecido a él. Vuelven al centro de la ciudad y María le propone que sigan juntos hasta que ella tenga que entrar a trabajar.
Entran en un restaurante bastante grande de la zona occidental de la ciudad, se sientan a una mesa un poco retirada y piden comida y vino. Por favor, no se enfade conmigo. Será mejor que sea clara con usted para que no se deje llevar por esperanzas vanas. Ayer me acerqué a usted y le pedí que me acompañara a casa. Hoy le he propuesto que paseáramos juntos y luego le he dicho que fuéramos a cenar. Podría decirse que lo he perseguido, pero no lo amo. Se preguntará por qué le cuento todo esto así de repente. Como le decía antes, para que más adelante no se enfade conmigo cuando no se cumplan las expectativas que se haya formado. Desde ahora mismo le hago saber qué puedo ofrecerle para que luego no piense que he jugado con usted. Y María sigue reflexionando sobre su concepto del amor, sobre su propio concepto de belleza, sobre lo que busca. Un hombre que pueda arrastrarla sin recurrir a la fuerza, un hombre que la ame y camine a su lado sin pedir nada, sin dominarla, sin agraviarla. O sea, un hombre realmente fuerte. Le dice a Raif que ellos serán unos magníficos amigos, pero a Raif todo aquel discurso le aturde y al final terminan hablando de él, hasta que llega la hora de entrar en el cabaret. María entonces le coge la cabeza, le besa en la boca, da media vuelta y sin decir nada echa a andar lentamente. Raif regresa a la pensión casi corriendo. A partir de entonces, María Puder y yo empezamos a quedar a diario para salir a pasear. Aunque habíamos hablado largo y tendido aquella primera noche, aún teníamos mucho más que contarnos. La gente que nos encontrábamos y los paisajes que descubríamos en aquellos paseos nos daban la oportunidad de exteriorizar lo que pensábamos y de reconfirmar lo parecidas que eran nuestras formas de ver el mundo. María Puder no es tanto una mujer misteriosa como una mujer adelantada a su tiempo. Frente al callado y timorato Raif Efendi, María Puder es una mujer fuerte. Puder era una mujer real. Sabahattin Ali fue un feminista temprano. Pensaba que las mujeres debían ser fuertes, educarse y participar de la vida pública en igualdad de condiciones que los hombres. Madonna, con abrigo de piel, es una obra revolucionaria que en muchos de sus pasajes refleja con claridad el pensamiento progresista, en concreto socialista, de su autor. A través de su lectura, somos capaces de recrear los motivos por los que Sabahattin Ali fue perseguido, encarcelado en varias ocasiones y finalmente asesinado. Pero de repente, todo cambia y toma una dirección inesperada a finales de diciembre. La madre de María se ha ido a casa de unos parientes lejanos cerca de Praga a pasar la Navidad. María está muy contenta. En Nochevieja cenan juntos y se quedan en el restaurante hasta que María tiene que irse a trabajar. Raif se instala en la misma mesa de la primera noche. Han decorado la sala con serpentinas de papel, farolillos de colores y guirnaldas doradas. La actuación de María dura poco. Luego ambos bailan entre la multitud. Raif es inmensamente feliz. María parece estar un poco borracha. De pronto dice que le espere un momento y Raif, al fin, va a buscarla y se la encuentra sin abrigo en la calle. Raif entra por los abrigos de los dos y se van. Media hora más tarde llegan a la puerta de su casa. María mete la mano en el abrigo de piel y saca un manojo de 3 llaves. Se lo da a Raif, que abre la puerta, y cuando se vuelve para ayudarla, María se escabulle y empieza a subir la escalera a todo correr. Con las llaves en la mano, Raif corre tras ella. María está en uno de los pisos de arriba y le llama desde la oscuridad. Enciende las luces del cuarto. Me quedé parado en medio de la habitación sin moverme. María se quitó las pieles, las dejó a un lado y me señaló una silla. Ella se dejó caer a un lado de la cama. A gran velocidad se quitó los zapatos y las medias, se sacó el vestido por la cabeza, lo tiró a una silla y se metió entre las sábanas. Raif se levanta de su asiento, alarga la mano hacia ella. María le mira de arriba abajo como si estuviera alguien que ve por primera vez y en su cara se dibuja una sonrisa de embriaguez. Se incorpora un poco en la cama, pestañea una y otra vez como si quisiera despertar de un sueño. El hombro y el brazo derechos que sobresalen de la colcha blanca son tan pálidos y níveos como la cara. Súbitamente tira del brazo de Raif y le hace sentarse a un lado de la cama. Luego se le acerca, le coge ambas manos y coloca la cara entre sus palmas. Después se sienta de rodillas en la cama y pone las manos en las mejillas de Raif. Mírame. Lo que estás pensando no es cierto. Te lo probaré. En realidad me lo probaré a mí misma. ¿Por qué estás así? ¿Sigues sin creerme? ¿Todavía dudas?
María cierra los ojos, frunce el ceño y las cejas haciendo un esfuerzo como si tratara de aprender algo que corre de aquí para allá en el interior de su mente y no fuera capaz de atraparlo. Le tiemblan los hombros desnudos. Raíf tira de la colcha y la envuelve con ella, sujetándola para que no se le resbale. María sonríe, desconcertada e incapaz de continuar hablando, posa la mirada en un rincón del cuarto. Le cae el pelo por la frente, el labio inferior le tiembla ligeramente. A Raíf le parece bellísima. La acerca con el brazo con que sostiene la colcha. María se estremece, respira entrecortadamente. Por supuesto que lo amo. Y mucho. Es posible no hacerlo. Probablemente lo amo, seguro que lo amo. ¿Pero de qué se sorprende? ¿Creía que sería de otra manera? Comprendo lo mucho que me ama. Y sin duda yo lo amo otro tanto. Cuando Raíf se despierta por la mañana, siente su respiración profunda y regular. María duerme con el brazo bajo la cabeza y le da la espalda. Su pelo se desparrama en ondas por la almohada blanca. Tiene la boca entreabierta y un vello ligerísimo en las comisuras de los labios. Raíf espera, preocupado. No tiene la calma ni la seguridad que ha pensado que encontraría tan pronto como abriera los ojos. Y no entiende la razón. Siente una especie de vacío en su interior que le provoca una opresión casi física. Luego, por la respiración de María, nota que se ha despertado. ¿Está despierto? En los últimos días se han tratado de tú o de usted, un poco al azar, pero a Raíf le extraña que le trate de usted justo esa mañana. Dice que no se encuentra muy bien, así que Raíf se levanta, se lava la cara, se viste a toda prisa y luego intenta hacer un chiste. Pero qué callados nos hemos quedado. ¿Qué nos pasa? ¿De verdad hemos empezado a aburrirnos el uno del otro como los matrimonios? ¿Por qué te aburres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir? Yo quiero muchas cosas y no consigo ninguna. He recurrido a todos los métodos y es inútil. Tú ya puedes darte por satisfecho. ¿Pero qué voy a hacer yo? María deja caer la cabeza hacia adelante. Los brazos le cuelgan inertes. Roza la alfombra con la punta de los pies descalzos. Tiene el dedo gordo levantado y los otros doblados hacia abajo. Raíf le coge las manos. María, mi Madonna con abrigo de piel. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te he hecho? Te prometí que no te pediría nada. No he mantenido mi palabra. ¿Qué es lo que tratas de decirme en este momento en que es más necesario que nunca que estemos unidos? No, amigo mío, no. Estamos más alejados que nunca el uno del otro. Porque ya no me queda esperanza. Este era mi último intento. Voy a probar una vez, me dije. Quizá es lo que falta, pensé. Pero no. Sigo sintiendo ese vacío dentro de mí. No es culpa tuya. No estoy enamorada de ti. Sin embargo, sé perfectamente que si hubiera de enamorarme de alguien en el mundo sería de ti, que no podré amar a nadie si no he sido capaz de amarte a ti, que tendré que abandonar toda esperanza. María guarda silencio un momento. Cierra los ojos y su expresión se relaja y se llena de ternura. Anoche, sobre todo cuando llegamos aquí, albergué tantas esperanzas. ¿Cuánto me habría gustado que nuestra intimidad no hubiera tenido un límite, no hubiese tenido un fin? ¿Ha terminado todo? No lo creo. Solo necesitamos descansar y estar separados un tiempo hasta que sintamos violentamente la necesidad de vernos de nuevo. Vete ya, Raíf. Cuando llegue ese momento te buscaré. Quizá volvamos a ser amigos. Nos comportemos con más inteligencia y no esperemos del otro más de lo que puede darnos, ni tampoco se lo pidamos. ¡Vamos, vete ya! Tengo tantas ganas de estar sola que... Raíf vaga sin rumbo por las calles desiertas. Camina hasta los límites de la ciudad. Sabe que ha sido testigo de cuánto sufre María. Ella anhela algo y lo busca, pero no lo encuentra. Raíf no tiene ninguna esperanza de librarse de su soledad. María le ha llevado a la luz, le ha enseñado a vivir de verdad y ahora se marcha de forma tan irracional y súbita como ha llegado. Pero para Raíf no hay vuelta atrás. Siempre buscará a María Puder, a la Madonna con abrigo de piel. Fue en ese preciso momento cuando comenzó el cambio que gobernó mi vida a partir de entonces. En ese instante me convencí de que era inútil e insignificante. Raíf está dando vueltas hasta las 11 y luego la espera delante del Atlantic, pero María no aparece. Las 3 noches siguientes hace lo mismo.
Después va hasta la puerta de su casa, mira por las ventanas oscuras y acaba dando media vuelta sin atreverse a hacer nada. Así pasan 5 días. Y es que María está enferma. Y como no tenía quien la cuidara, el médico la ha ingresado en el hospital. Raif va a buscarla a la Charité. Se pasa la noche esperando a que le dejen entrar. Esa noche comprendí que una persona puede estar unida a otra por lazos más fuertes de los que la atan a la vida. Y también comprendí esa noche que si la perdía, estaría condenado a rodar por el mundo como una cáscara de nuez, vacío. María está en una habitación con una sola cama. Raif le cuenta cómo la ha buscado. María está ingresada en el hospital 25 días. Luego, Raif la envuelve en sus pieles, la lleva a casa en taxi y se queda a cuidarla en su casa. Su madre se ha ido a Praga. Raif termina durmiendo en el mismo cuarto que ella. Ninguno de los dos dice una palabra sobre lo que ocurrió la mañana de Año Nuevo. Hasta que mejora y puede levantarse. Hasta entonces Raif no se aparta de su lado. Cuando María recupera un poco las fuerzas y con el buen tiempo reanudan sus paseos, aunque son más cortos. Y un buen día todo se acabó. Se acabó de una forma tan simple, tan absoluta, que en un primer momento no comprendí el alcance del suceso. Y es que Raif recibe un telegrama de su cuñado. Padre fallecido. Envío dinero viaje por cable. Vuelve inmediatamente. Raif entiende lo iluso que ha sido al creer que la vida de la que disfrutaba era real. Pero se revela porque en un mundo en el que es tan difícil que dos personas se encuentren, lo verdaderamente importante es alcanzar la felicidad. Lo demás son nimiedades. Cuando se lo cuenta a María, ella guarda silencio. Le dice que tiene que ir. Y que ella también se irá por un tiempo, a Praga, con su madre, que pasará allí la primavera. Y de hecho, ella es la primera que se va. Raif la acompaña a la estación. Cuando María salta a la escalerilla, se inclina hacia Raif y le habla en voz baja. Ahora me voy, pero volveré en cuanto me llames. Iré a donde quiera que estés. 4 días más tarde, Raif regresa a Turquía. Antes de fallecer, el padre de Raif ha dividido la herencia y no hay manera de que los cuñados le aclaren a Raif qué parte le corresponde. De los 2 talleres de jabón ni siquiera se habla. Al parecer el padre se los había vendido hacía tiempo a uno de los cuñados. La intención de Raif es trabajar y traer a Turquía a María. Se han escrito muy a menudo. A mediados de verano, María le escribe que tiene una muy buena noticia que darle, pero que solo se lo contará en persona. Las cosas no le salen bien a Raif y encima, a principios de octubre, las cartas de María se interrumpen de repente. Desde entonces, no vuelve a tener noticias de María Puder ni vuelve a oír su nombre. Y entonces vuelve a la existencia vacía, carente de sentido u objetivos, previa a haberla conocido. Después se casa y tiene 2 hijas, a las que quiere, pero a sabiendas de que nunca en la vida podrán darle lo que ha perdido. Los negocios nunca le llegan a interesar. Ni su mujer, ni sus hijas, ni el resto de la familia muestran demasiado interés por Raif, pero a él nada le afecta, nada le alegra. Hasta que un día, o sea, hasta ayer. Era sábado y había llegado a casa a mediodía. Fui andando hasta el mercado de abastos. De repente noté que me agarraban del brazo. Es Frau van Tiedemann, la que compartía con Raif pensión en Berlín, la que era familia de María. Con ella va una niña paliducha y silenciosa. Empiezan a caminar hacia la estación mientras se ponen al día y al fin Raif termina preguntándole por María. Y aquella mujer le dice que la madre de María le dijo que María había hecho amistad con un turco y que se pasaba el día hablando de él. Y después le cuenta que María murió hace 10 años. Raif palidece. Frau van Tiedemann le cuenta que María estaba muy delgada y tenía mal aspecto, que en ella se había notado ciertos cambios después de dejar Praga, que fue al médico y descubrió que estaba embarazada, que se puso muy contenta, pero a pesar de la insistencia de su madre, no confesó quién era el padre. María decía a su madre que ella se enteraría y mencionaba un viaje que haría pronto. Le cuenta que en la recta final del embarazo su salud empezó a resentirse. Los médicos intervinieron, sacaron a la niña y consiguieron que sobreviviera, pero una semana más tarde, María murió. La niña pasó entre hospitales y hospicios sus primeros 4 años y luego su abuela
se la llevó con ella. Sentí una debilidad repentina, como si acaso fuera a caerme al suelo allí mismo. La cabeza me daba vueltas, pero aún así permanecía muy derecho y sonreía. ¿Es esa niña?, dije, señalando con la cabeza la ventanilla del vagón. El tren está a punto de salir. Frau van Tiedemann salta al vagón. Poco después, ambas se asoman a la ventanilla. La niña contempla la estación y de vez en cuando a Raif con una sonrisa indiferente. El tren se pone en marcha. Raif se despide de ellas con la mano. La mujer le sonríe con malicia. La niña se va. Anoche no pude dormir ni un segundo. Echado boca arriba en la cama, no dejé de pensar en la niña del tren. Durante 10 años justos, había estado enfadado con una muerta. Había considerado culpable a una muerta de todo el rencor de mi alma miserable. La vergüenza iba a volverme loco. Me retorcía entre la tristeza que sentía por su muerte y unos remordimientos que no servían para nada. Nunca me perdonaría haberle echado a la más inocente de las criaturas la culpa del mayor de los delitos, la traición de abandonar a su suerte a un corazón que continúa amando. Toda la familia sale de excursión al día siguiente bien temprano. Raif se queda en casa. Escribe en su cuaderno sin parar. Necesita hablar. Desearía hablar con María. Piensa en su hija. Seguirá sus pasos con la imaginación. Se inventará una vida para ella y caminará a su lado. Intentará llenar la soledad de los próximos años imaginando cómo crece, cómo va al colegio, cómo ríe y cómo piensa. Y al final de la tarde oye ruido fuera. Su familia vuelve. Me gustaría no dejar de escribir nunca. ¿Pero para qué? Tendré que esconder este cuaderno. Tengo que esconderlo todo donde no puedan encontrarlo. Todo. Especialmente mi alma. Así terminaba el cuaderno de Raif Efendi. En el resto de las páginas no había más notas, nada escrito. Era como si, por una única vez, hubiera abierto su alma, que con tanto temor ocultaba, la hubiera volcado en las hojas de este cuaderno y luego hubiera vuelto a encerrarse en sí mismo para guardar silencio durante años. Amanece. Con la intención de cumplir su promesa, se guarda el cuaderno en el bolsillo y se encamina a casa de Raif. El nerviosismo que se respira cuando le abren la puerta y los llantos que llegan desde el interior de la casa son lo suficientemente elocuentes. No quiere irse sin ver una última vez a Raif Efendi, pero no se siente capaz después de haber leído su cuaderno. Así que sale muy despacio y se marcha. Al mismo tiempo que dejaba este mundo, él entraba en mi existencia de una forma mucho más vívida de lo que jamás lo ha hecho nadie. A partir de ahora, siempre estará a mi lado. Una vez en la oficina, me senté a la mesa vacía de Raif Efendi, abrí el cuaderno de tapas negras y empecé a leer de nuevo. Y así les hemos contado Madonna con abrigo de piel de Sabahattin Ali. Hemos seguido la edición de la editorial Salamandra con traducción del turco de Rafael Carpintero Ortega. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona, Íñigo Montero y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.